Hola, buenas noches. Ya es jueves 8:30. En ISIC conversamos. Hoy vamos a estar por Facebook y por Instagram. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar sobre conducta suicida. Recuerden que la información que proporcionamos es información general. A veces somos un poquito más específicas en la información. Y les comentaba que me hicieron algún comentario de por qué hablaba en las y los. Y bueno, pues yo considero desde hace muchos años que es importante visibilizar los géneros, ¿no? No solamente el los implica que todos estemos ahí como envueltos en un solo paquete, ¿no? Aunque muchos dicen, es que la RAE dice que los incluye a las mujeres. Pues yo no sé, la verdad es que los quienes están en la RAE, la mayoría son hombres, y bueno, pues muy respetable. Sin embargo, también es respetable que nosotras las mujeres nos visibilicemos como tal y que nos visibilicemos desde nuestro lenguaje, ¿no? Haciendo la diferencia entre las y los hombres, los varones no son igual en constitución, en ideología que las mujeres. Y claro, en derecho se promueve evidentemente la igualdad, ¿no? Del acceso a los derechos humanos y todos los derechos que nos transversalizan. Sin embargo, bueno, siempre hablo en las y los, en las personas, que ahí vamos las mujeres y los hombres, ¿no? O hablo de, por ejemplo, las vecinas, los vecinos, las niñas, los niños, y siempre voy a hablar de esta manera, porque por ahí dicen que lo que no se hace visible, pues no se nota. Entonces hay que hacernos notar desde ese lugar también del lenguaje, ¿no? Y no está mal dicho. Si la RAE pues dice que está mal dicho, pues para mí no, y pues yo lo siento mucho, pero voy a seguir hablando en las y los. Algunas personas estarán de acuerdo, algunos no, y es válido, pero bueno, esa es la razón por la cual hablo en las y los, y quería aclararlo porque ya me lo habían preguntado, sobre todo más de manera privada. Entonces, aclarado el punto, pues hoy toco un tema bien sensible, un tema que lo pusimos, que surge también un poco o mucho de el programa pasado, que hablamos sobre está de moda, y lo cual llegamos pues a la conclusión que pues no está de moda. Sin embargo, ¿no? La depresión es una de las principales causas de muerte en el mundo, no solo en México, sino en el mundo. Y debido a esta situación depresiva, pues uno de las conductas que más se observan es justo la conducta suicida, ¿no? O que detonan o desencadenan de pronto esta situación. Pues me gustaría mucho empezar por algunos conceptos justo, ¿no? Que para que quede mucho más claro, disculpen, le estaba poniendo silencio a mi teléfono, y bueno, me gusta mucho, ustedes saben que también hablar un poco más de conceptos para que quede mucho más claro. El suicidio se viene pues investigando u observando desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, desafortunadamente, ¿no? Sino estas conductas desafortunadamente son cada vez más, más no solo visibles, sino más frecuentes. Entonces me voy a permitir leerles algunos conceptos que saqué de un libro, pero también de algunas investigaciones, ¿no? Ya les comentaré qué libro también para que lo tomen en consideración.
y si les interesa leer un poquito más, pues lo hagan. Y bueno, pues les voy a comentar justo sobre este tema. Hoy vamos a hablar y me gustaría también saber sus comentarios. Acuérdense que eso es bien importante, enriquece muchísimo lo que aquí trabajamos, la información que se da, pues enriquece mucho y se llega a despejar bastantes ideas, a clarificar otras y a construir mayor conocimiento. El suicidio, de acuerdo con la Academia Francesa de la Lengua, en 1972, fíjense, o sea, ya cuántos años, daba como significado que era el acto del que se mata a sí mismo, ¿no? Y entonces, viéndolo desde esa perspectiva, pues evidentemente lo reducía como a un solo factor, ¿no? Como la persona se mata a sí misma y listo, ¿no? O sea, hasta ahí. No hay como otros factores que desencadenen esta condición o esta situación o esta decisión, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Y entonces se quedaba como muy corta esta visión, porque además la visión era, pues se suicidó porque tenía un trastorno mental. Seguramente era esquizofrénico o sí tenía depresión, que en ese entonces seguramente se llamaba melancolía, ¿no? O ya la depresión como tal, y por eso se suicidó la persona, ¿no? O sea, era como la explicación de ese momento. Y regularmente, bueno, pues comentaba en la investigación que hice, pues que eran estas personas sí de tipo deprimido o esquizofrénicas que tenían algún evento psicótico y entonces que atentaban contra sí mismas, y regularmente sí era en algunos lugares era en casa, pero se daba como más en hospitales psiquiátricos, y por eso se asociaba como esta parte de la enfermedad mental con una decisión como esta de suicidio, ¿no? Y entonces se quedaba muy corta. Obviamente, a lo largo de los años y de las investigaciones, pues hubo un autor, ¿no? Si no mal recuerdo, es un psiquiatra, Durkheim, que él modifica esta situación, este concepto más que situación, este concepto de suicidio, ¿no? Y entonces no lo ve solo desde la enfermedad mental, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tuvo toda una revisión y tuvo una visión un poco más amplia, y entonces él observó que existían evidentemente pues otros factores, ¿no? Otros factores de riesgo, otros factores que abonaban a que las personas tuvieran esta conducta suicida. Y entonces él habla y define el suicidio, Durkheim, como todo caso de muerte que resulte directa e indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima, sabiendo que ella debía producir este resultado. Es decir, aquí Durkheim ya habla, como les decía, de otros factores, ¿no? Que podrían ser ambientales, familiares, de otros factores del contexto. Sin embargo, él victimiza a la persona que ejerce el acto suicida. Y lo cierto es que puede ser que sea una víctima o puede ser que no sea como tal una víctima. Entonces ahorita lo vamos a ir hablando, ¿no? Y déjenme decirles que justo dentro de todos estos factores también otros autores han comentado que el acto suicida, bueno, se realiza en medio de una crisis, ¿no? En la cual, bueno, los trastornos emocionales conducen al individuo a un grado de restricción de pensamiento que no encuentra mejores soluciones. Y justo esta parte habla mucho más, es mucho más amplio el concepto, ¿no? Otros autores no solamente ven la parte mental, ¿no? La parte de pensamiento, sino la parte psicoemocional o emocional, ¿no? De la persona, aquellos sentimientos, emociones, sensaciones que está teniendo la persona como para que decida
llevar a cabo el fin de su vida, pero también cómo las personas de pronto que toman este tipo de decisiones o que tienen estas conductas regularmente lo deciden en medio de una crisis, ¿no? Una crisis psicoemocional importante que tiene que ver también con factores externos, por supuesto, y que no encuentran la solución hacia esa crisis, no saben cómo salir de ese momento de crisis, y entonces, bueno, pues resulta en un concepto que hace mucho no lo ponía sobre la mesa, que es la indefensión aprendida, ¿no? Y la indefensión aprendida nos habla de si una persona, por ejemplo, está viviendo siempre en una constante violencia, por ejemplo, ¿no? Y aunque haya algún factor que de pronto no sea violento, sino más bien sea agradable, ellos se quedan como en esa situación de violencia. Y para explicarme un poco más, les voy a comentar un estudio del cual, bueno, se observa esta indefensión aprendida, y se comenzó trabajando con animales, ¿no? Con perros específicamente, y entonces se ponían varios grupos, y un grupo que era como el experimental, se ponían en jaulas y les daban choques eléctricos cada cierto tiempo sin la posibilidad de detenerlos. Otras de las jaulas tenían la posibilidad de detenerlo si jalaban de una palanquita, ¿no? Y entonces detenían esa parte del choque eléctrico. Una vez que pasaron como cierto tiempo, digamos, estos que no tenían la posibilidad de detener mediante la palanca, porque sí estaba la palanca, pero estaba descompuesta, estaba inservible, entonces no detenía ningún choque. Entonces ellos se acostumbraron a este dolor, a este sufrimiento, a esta situación. Cuando los pasan a una jaula en donde tenían la libertad de salir, pues ¿qué creen que hicieron los perros? Pues no salieron. Ya estaban acostumbrados a ese sufrimiento. A eso se le llama indefensión aprendida, ¿no? A este esquema que ya se tiene de sufrimiento tal que por más que haya salidas, ¿no? Por más que haya puertas y ventanas, las personas deciden no salir y quedarse ahí mismo. Es como esta costumbre al dolor, ¿no? Al dolor, a la situación, al sufrimiento en el que están. Entonces, justo un poco, una de las características de las personas que deciden suicidarse tienen esta parte de indefensión aprendida. Entonces, estos autores que comienzan a verlo por ahí, comienzan justo a observar que el suicidio es bien complejo y que no solamente depende de un factor en específico. Hay un montón de factores que no solamente es la persona o el individuo, como lo decía la Academia Francesa, ¿no? En su definición, pero tampoco era una situación solamente de una situación positiva o negativa y que llevara a cabo la víctima, ¿no? O sea, no solamente es en esta situación de víctima, porque no todas las personas que desafortunadamente se han suicidado se consideraban como tal, y esto, bueno, pues por muchas situaciones que resulta de las entrevistas que se les hacen a los familiares o a los más cercanos de pronto, ¿no? Sino tenía que ver con otras situaciones que se estaban viviendo mucho más internas, como puede ser la indefensión aprendida. Y bueno, en estos conceptos y en estas situaciones, pues comienzan a observar un montón de otras situaciones más. Y dentro de ellas les quiero mencionar que esta cuestión o esta situación, esta conducta suicida es muy estigmatizada, ¿no? Desde siempre se ha estigmatizado la conducta suicida desde tiempos antes de que definieran el concepto. Siempre se estigmatizaba a la persona. A veces se le reprochaba, aunque ya estaba muerta evidentemente,
¿no? El por qué se había quitado la vida. Pero también se estigmatizaba a la familia. A la familia se le estigmatiza mucho hoy en día también, ¿no? O a los familiares, a los amigos, a la gente cercana de pronto a estas personas, y se les estigmatiza con la clásica frase, no hicieron nada por él, o no hicieron nada por ella, ¿no? Y no es así. A veces justo por esta situación de indefensión, aunque haya muchas opciones para ayudar a las personas, pues deciden de cualquier manera llevarlo a cabo y lograrlo, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, una parte también que se habla mucho es que es un acto de cobardía. Y pues habría que ver, ¿no?, la situación. Creo que no habría que ponerle etiquetas de esa naturaleza. Se sabe por muchas investigaciones, por muchas situaciones y por gente que ha sobrevivido al suicidio, ¿no? Que yo tengo un caso que ya les platicaré en unos momentos, que justo me decían, es que no es una decisión cobarde. Creo que por el contrario, o sea, de pronto la cobardía no va por ahí, ¿no? Es una decisión de lo más difícil que pueda tener una persona, muy desafortunada, por supuesto, ¿no? Pero no tiene nada de cobardía. Es otra situación que no tiene que ver con un acto cobarde, sino más bien que no se encuentran las herramientas para poder salir de esta situación, de esa crisis, como bien se hablaba, ¿no? De ese dolor, si es que la persona justo está en un momento de depresión. ¿Y por qué les digo que sí, justo porque hay muchas formas en las cuales, muchos tipos de suicidio, ¿no? Es bien interesante saber que muchas formas, y bueno, les voy a platicar 3 formas que nos hablan varios autores que existen de realizar un suicidio. Una de ellas es el gesto suicida. El gesto suicida son estas personas que de pronto tienen una situación de crisis, por ejemplo, con el novio, y ojo, no estoy minimizando ni voy a minimizar ninguna situación, solamente son ejemplos y vivencias, ¿no?, de las cuales, bueno, yo he tenido la experiencia, digamos, de tener contacto con estas personas, y bien también de la literatura. Pero quiero aclarar que de ninguna manera voy a minimizar ninguna cuestión que yo les platique de este momento. ¿Y por qué lo digo? Porque el gesto suicida de pronto son estas personas, tanto hombres como mujeres, que de pronto se toman muchas pastillas que son solo para dormir, que no tienen un efecto, digamos, letal, pero, ¿no?, que están tratando de llevar a cabo este acto, esta culminación de su vida. Y ellos saben o tienen el conocimiento que de pronto quien los encuentre les va a salvar la vida, ¿no? Y que afortunadamente en muchos casos esto se lleva a cabo, pero este gesto no es como ese guiño de pronto a la muerte, en donde no lo consuman por fortuna, pero sí requieren de una atención específica, de una atención psicológica, integral, psiquiátrica, médica, ¿no? Agarrarse de todas las herramientas que se tienen justo para llevar a cabo, pues, sacar más bien a la persona de ese guiño, ¿no?, de ese guiño suicida. El intento suicida, bueno, pues son todos los que conocemos de pronto, tanto este guiño también es parte del intento suicida, como otros mucho más elevados, ¿no?, como el cortarse las venas o tratar de ahorcarse. Y digo tratar, ¿no? Tuve la desfortuna de atender hace muchos años en un centro de atención a víctimas a una menor de edad, a una mujer adolescente que se colgó de la escalera de su casa, y por fortuna llegó su hermana y pudo cortar las bufandas, porque había amarrado varias bufandas. Y desafortunadamente lo que ella me comenta es lo siguiente:
yo no quería hacerlo, pero me encontraba desesperada y quería llamar la atención de mi mamá. Quería llamar su atención, quería decirle que ahí estaba, y fue como este grito desesperado de hacerle saber que necesitaba atención. Y porque además también se había enojado, ¿no?, con la mamá, y era como este acto de desesperanza de pronto de ella, de no le importó a nadie. Y entonces, bueno, la primera idea que se vino a su muerte a su mente fue, pues mejor me mato, ¿no? Pues total, a nadie le importo, pues que les voy a importar, y entonces me cuelgo. Pero ya estando ahí en el momento ya no quería hacerlo, solo que pues era tal la presión de las mismas bufandas que ya lo estaba llevando a cabo, ya estaba consumando el acto, y afortunadamente llegó su hermana y pudo cortar en el justo momento estas bufandas. Y de verdad que es impactante. Yo nunca había visto a una persona que hubiera intentado suicidarse y que por fortuna vivió para contarlo. Y fue una imagen que, bueno, pues hasta la fecha es bastante traumática, por decirlo de alguna manera, y que espero yo nunca volver a ver realmente, porque esta condición del suicidio es bastante desafortunada y no debería de existir. Entonces, bueno, justo en estos intentos suicidas, a veces ella me decía, es que se me pasó la mano y ya me iba a morir, ¿no? Y justo a muchos no quieren matarse, y como les decía en el live pasado, quieren matar el sentimiento que tienen, pero se les pasa la mano y entonces consuman el suicidio, ¿no? Los suicidios consumados, bueno, pues es el finalizar tu vida, el dejar tu vida ahí, pero no solamente se consuma con el acto, ¿no? O sea, no es se muere y ya la persona ya decidió matarse, ya se muere, no, es lo que deja también a la familia, a los seres cercanos, a las amigas, a los amigos, ¿no? A estas personas que de pronto no se pueden responder qué pasó, por qué lo hizo, por qué llevó a cabo este acto. Y esa parte es la más fuerte. Esa parte es justo la más intensa, porque no hay una explicación clara, ¿no?, para la familia de por qué lo llevó a cabo. Muchas veces sí, pero muchas otras no. Aunque hay ciertos factores que nos pueden dar, ¿no? Hay factores de riesgo que nos pueden prender esos focos para poder ayudar a estas personas a que no lo lleven a cabo y que tengan herramientas para que sanen y salgan de esta condición. Me voy a permitir leer algunos comentarios que ya me hicieron en el Facebook, y que dice Lady Magret, dice: el suicidio no es una enfermedad mental, es un sufrimiento. En efecto, no es una enfermedad mental, ¿no?, como tal, sino que tiene muchos factores que llevan a las personas, como ya lo comentaba, a tomar esta decisión, ¿no? Uno de los factores, evidentemente, como se los decía, pues es la depresión. Sí, es uno de los factores que llevan, ¿no?, a las personas a tomar este tipo de decisiones. Otro de los factores es el uso y abuso de sustancias. Otro de los factores sí es una cuestión de tipo psiquiátrico o mental, ¿no?, que ahí por eso es importante tener un tratamiento integral cuando detectamos una falla, digamos, en la psique de alguien más. También nos comenta Marlene Soto, es una decisión muy dolorosa, en efecto. O sea, yo platicando con algunas personas acerca justo del suicidio, tanto colegas como personas que en algún momento intentaron suicidarse, les decía, o sea, es una decisión bien difícil, o sea, no es fácil y no es de la noche a la mañana, les lleva tiempo tomar la decisión, y justo ahí es cuando hay que estar las personas que estamos alrededor alertas. Cuando observamos que
tienen ciertas conductas, como por ejemplo las autolesiones, ¿no? Que cada vez son más frecuentes en niñas y en niños. Más o menos he registrado una edad de 8 años que inician. He tenido pacientes, desafortunadamente, de niñas y niños que se comienzan a autolesionar, a cortar, ¿no? De manera superficial, evidentemente, y que los papás se enteran y las mamás se enteran un año después o meses después, porque bueno, de pronto les revisaron el cuerpo y pues se dieron cuenta de que tenían ahí varias rayas. Ojo papás, ojo mamás, revisen a sus hijas, a sus hijos, ¿no? Porque además de verdad que son bien inteligentes y se hacen estos cortes de pronto en donde no se ven, ¿no? En donde no son de fácil acceso, ¿no? Entonces revisen también esa parte con sus hijas, con sus hijos, hablen con ellas, hablen con ellos. Y las autolesiones también, ¿no? Justo es una parte, es un tipo de suicidio, ¿no? Ahorita les voy a comentar los tipos de suicidios que hay. Como ya les decía, hay 3 conductas suicidas, que son el gesto suicida, el intento suicida y el suicidio consumado, ¿no? Voy a leer otro comentario. Dice Dolores Mesa: tienes mucha razón en no etiquetar. El suicida no es que sea cobarde o valiente en atentar contra su integridad. Lo que sí considero, nos comenta Dolores, lo que sí considero difícil es para la familia, amistades que enfrentan esta situación, pues se sienten culpables del hecho. Exactamente, ¿no? Se sienten muy culpables las familias, las amistades también, ¿no? Se sienten muy culpables cuando se ha consumado, o también cuando hay solo un intento, ¿no? Se sienten muy culpables y lejos, yo digo, la culpa pues no sirve de mucho. Lo que sí sirve de mucho es ser conscientes y crear responsabilidad, ¿no? Como si es que llegamos a ser o no responsables, pero si en ese momento estamos ahí, nuestra responsabilidad es no soltar a la persona, no soltar a la persona que está teniendo este pensamiento, ¿no? Esta intención de, ya con el pensamiento, la idea suicida, es importante hablarlo, ¿no? Es importante hacerle saber al otro qué estoy pensando y que el otro que me escuche justo no me juzgue, tenga me dé la oportunidad de expresarme y entonces encontrar una solución. Las condiciones de riesgo, mencionan algunos autores, son diversas, son muchas, ¿no? Pero van encaminadas a algunas generalidades. Problemas en las relaciones familiares, problemas también en las relaciones de pareja, ¿no? Porque acuérdense que la familia es una cuestión, la pareja es otra, porque podemos hablar ahí de noviazgo. Y entonces ahí las personas que están en más riesgo, evidentemente son pues las menores de edad, ¿no? Sobre todo por estas cuestiones en donde existe el enamoramiento y de pronto puede venir una crisis y entonces el novio o la novia ya no les hacen caso o ya terminaron y entonces comienza a haber una crisis ahí existencial, digamos, o por decirlo de alguna manera, y si no estamos atentas y atentos, papás, mamás, de esa situación de sus hijas e hijos, puede detonar, así lo más grave podría ser una conducta suicida y pues no estaría padre, ¿no? Que estén pensando en ello. Por supuesto tiene que ver con un yo débil, que tiene que ver con la autoestima. Por supuesto, como les decía, esta conducta o este tipo de indefensión aprendida, esas personas que tienen esta indefensión son personas que se sienten devaluadas, son personas que no confían en sí mismas, pero tampoco afuera, ¿no? O sea, también eso es importante hacérselo saber. No confían en alguien de afuera. Es importante dar esta confianza
no se sienten seguras. A lo mejor sí pueden confiar en alguna persona, pero no se sienten seguras, ¿no? Pero eso tiene que ver con ellas y ellos mismos. Es una situación interna. Su autoestima es nula, evidentemente. No tienen mucha esperanza, y más bien hay un sentimiento fuerte de desesperanza. También se dice que pueden tener algunas conductas sexuales no definidas y que también pueden abonar justo a esta situación, y que es importante, por eso es importante en la adolescencia, sobre todo, estar muy al pendiente del estado de ánimo de las chicas, de los chicos. ¿Por qué? Porque justo en ese periodo, en el periodo adolescente, es cuando definen su sexualidad, y es importante que no se sientan juzgadas y juzgados si deciden cualquier orientación que sea la que mejor les guste, les acomode en sus cuerpos, les acomode en sus emociones, en sus sentimientos, y que seamos respetuosos de esa decisión, sean papás, mamás, demás familia, amigos, amigas, quienes sean, ¿no? Porque sí puede abonar esta crisis de identidad sexual a un pensamiento, ¿no? Que por ahí se inicia, a un pensamiento suicida. El pensamiento suicida empieza con mejor me mato. Es que el tema es bien fuerte, realmente es un tema bien importante y no quisiera cortar la transmisión, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para tener toda la voz para comentarles esto. Como les decía, la ideación suicida comienza con este pensamiento: no soy importante para nadie, nadie me quiere, si a mis hermanos les hacen más caso que a mí, pues ¿para qué existo? El mundo estaría mejor sin mí. Mis papás tienen otros hijos y otras hijas. Mi pareja no me entiende, ¿para qué estoy en este mundo? Y así comienzan estas ideas. Ojo, no todas estas ideas conllevan un acto suicida, pero por ahí empezamos. Cuando tengamos este pensamiento, detengámonos un momento a respirar y pensar si realmente me quiero matar, si realmente quiero morir, o solo quiero matar ese sentimiento que no me gusta. Y si solo quiero matar ese sentimiento, entonces actuemos. Pero también, si quiero matarme, entonces también voy a actuar. Decírselo a alguien, que muchas veces eso evidentemente no sucede. Cuando una persona tiene mucha claridad en que se quiere morir, desafortunadamente lo lleva a cabo. Entonces abonemos justo a la prevención, a que estas personas que están mencionando esto en conductas, a lo mejor de pronto un buen día, una de las personas que ustedes consideran la más animada y que tiene que siempre va a todos lados con ustedes, pues de pronto ya no está, ya no va, ya se aleja, se aísla. Hay que preguntar qué tiene, hay que ver qué le pasa, hay que estar ahí con estas personas, ¿no? Porque justo como lo decíamos en el live pasado, quizá esté entrando en un periodo de depresión y sí pueda llegar a tener estos pensamientos, lo cual no quiere decir que sea su intención, pero entonces hay que tomar cartas en el asunto. Hay que invitarles a que vayan a alguna terapia, a que se acerquen con algún profesional o bien con alguna persona que les pueda sacar de esa crisis, como bien lo decían estos autores, ¿no? Que pueden invitar y que es un factor de riesgo para la conducta suicida. Entonces es bien importante tener mucho ojo, ¿no? Y tener las antenas bien puestas cuando observemos ciertas conductas que se modifican en las personas cercanas, con quienes estamos justo, ¿no? Viendo alguna
algo distinto, algo diferente, o a lo mejor de pronto se enoja demasiado por cualquier cosa, pero no me dice nada, ¿no? También puede abonar no a un acto suicida, pero sí a una conducta de riesgo, ¿no? Sobre todo las personas que están entrando en una depresión, ¿no? o bien que también hay un tipo de suicidio, ahorita se los voy a comentar, ¿no? Y de una vez se los comento mejor, los tipos de suicidio que encontré, y se los voy a ir explicando poco a poco. Bueno, uno es el suicidio consumado, como ya lo sabemos, pues son estas personas que llevan a cabo cualquier tipo de acción para su muerte, para llegar a su muerte. El suicidio frustrado, como el que les platiqué, justo, que bueno, pues fue un suicidio frustrado afortunado, ¿no? Porque la chica, bueno, después ya tuvo sesiones con el psiquiatra y conmigo, y entonces la llevamos a buen término, ella está bien, ¿no? Y bueno, pues su familia también tuvo sesiones terapéuticas, tanto en psiquiatría como conmigo, ¿no? Pero se frustró el suicidio. Muchas veces han llegado a frustrar los suicidios, y desafortunadamente las personas lo siguen intentando hasta que lo logran, ¿no? Pero bueno, pues son todas estas conductas que se frustran porque alguien llega, porque alguien sabe que se va a suicidar. Estas personas que se quieren aventar de los puentes peatonales, por ejemplo, y que llega la policía. Esos son los suicidios frustrados. El intento suicida, como ya bien lo comenté, son estas personas que de pronto se cortan las venas, o que se toman pastillas, pero ya específicas, ¿no? La ideación suicida, que ya se las comenté, el gesto suicida, que ya se los comenté. La amenaza suicida viene como en estos casos, no solo en estos casos, pero es solo un ejemplo, ¿no? Si me cortas de novio o novia, me mato, ¿no? Si me dejas sola o solo, me voy a matar. Si, como en esta situación siempre va a haber una amenaza, ¿no? O puede haber niños, niñas, adolescentes también, o hasta adultos, ¿no? Si no me compras el PlayStation tal, me voy a matar, ¿no? Y entonces yo ahí les digo, no es que lo den como de, ay, nada más quiere atención. Tómenlo en serio. Tómenlo realmente en serio. ¿Por qué? Porque de ahí ya está un pensamiento. A lo mejor no es su intención llevarlo a cabo, consumarlo, pero puede ser que en algún momento sí lo trate de hacer, lo intente y se le pase la mano, como me dijo mi paciente en su momento, ¿no? Entonces siempre hagamos caso de estos comentarios, de estas alertas. Algo nos está diciendo. Requiere ayuda, requiere atención. No es nada más de, ay, bueno, pues luego se le pasa. No es cierto. Tómenselo muy en serio. Cuando un niño, cuando una niña, cuando cualquier persona les haga saber esto, tómenlo realmente en serio y acudan con un profesional. También hay los equivalentes suicidas que les comentaba. Los equivalentes son, por ejemplo, dejo de comer, o tomo de más, o me autolesiono, porque bueno, también estas conductas de no comer es una autolesión a mi cuerpo, o de beber alcohol en exceso también es una autolesión a mi cuerpo, y son como los suicidios prolongados, ¿no? Son conductas suicidas que al final nos van a llevar a una muerte anticipada, ¿no? Entonces también estas son conductas de riesgo. El suicidio oculto, que es una actitud pasiva, ¿no? Les comentaba yo el live pasado que había un tipo de depresión que se llama depresión enmascarada. Justo va en este tipo de suicidio. Son estas personas que siempre están súper contentas, o a lo mejor no súper contentas, pero se observan bien. Sin embargo, por dentro tienen esta indefensión aprendida.
¿no? Hacia afuera es una cosa, pero hacia adentro es otra, y pueden llegar a llevar a cabo, pueden llegar a tener y a consumar este tipo de suicidios, y que son estos suicidios como los que no dejan alguna carta, ¿no? Algún mensaje, son aquellos que no dejan rastro y que son los más desafortunados. Todos, ¿no? Evidentemente ninguno es afortunado, pero son como estas, lo que nos platican los familiares es que nunca me di cuenta, ¿no? O sea, siempre se veía bien, pero ¿por qué lo hizo? Y este tipo de suicidio y de personas son las más complejas, ¿no? Porque nunca nos dan como un aviso real. Entonces la responsabilidad, y por eso les decía que no todos son víctimas, la responsabilidad sí recae solo en la persona que lo lleva a cabo. Los familiares, los amigos, los seres queridos que están a su alrededor, pues no son culpables y no se deben de sentir así. Si alguien que me está viendo en este momento ha tenido esta experiencia con este tipo de personalidades, pues no se tienen que sentir culpables, ¿no? No había realmente nada que hacer, porque la indefensión aprendida es bien compleja y la depresión enmascarada también. Realmente es bien complicado detectarla, ¿no? Cuando detectamos, tenemos toda la posibilidad de proporcionar herramientas y de hacer algo para que no se lleve a cabo el suicidio, pero en estas condiciones es bien complejo. Por eso les decía que el suicidio es un tema complejísimo, es una conducta bien compleja, no es sencilla, y desde ahí, pues, ¿cómo va a ser un acto de cobardía o cómo va a ser la decisión más fácil? No lo es, ¿no? Hay suicidios también colectivos, que estos se dan mucho más como en comunidades de tipo de sectas, ¿no? De sectas, y entonces, bueno, tienen una idea en común y llevan a cabo el suicidio, o bien como estos tipos de terrorismo, ¿no? Que van por una causa, un ideal, que no es el más adecuado, evidentemente, y entonces llevan a cabo el acto suicida, o porque alguien más se los está imponiendo también, que bueno, ahí ya no sería un acto suicida, sino ya sería un homicidio, pero se lleva a cabo de esta manera. El suicidio racional, tras una larga y tortuosa enfermedad, que bueno, en México se llama muerte asistida y en otros lados eutanasia, ¿no? O sea, después de que una persona o tiene un diagnóstico desafortunado, un diagnóstico en donde ya no hay nada más que hacer, y las personas de pronto deciden que ya no quieren prolongar su sufrimiento, y entonces se da paso a la muerte asistida, ¿no? Pero se considera, bueno, la gente, en este caso de muerte asistida, las personas, déjenme decirles que sí lo consideran un acto de suicidio, ¿no? Y bueno, es muy delgada la línea, ¿no? Ellos deciden cuándo terminar su vida después de un tratamiento tortuoso, y claro que prefieren en ese sentido, por eso se llama suicidio racional, porque después de pensarlo y después de llevar a cabo terapias y toda un proceso integral, deciden terminar o culminar su vida, que no es lo mismo que un suicidio así, ¿no? Digamos, espontáneo. Y bueno, pues como les comentaba, la muerte asistida pues se consideraba, y se sigue considerando y se sigue estigmatizando como, ¡ay, se suicidó! Les comentaba justo que de estos tipos de suicidio, ¿no? Entonces, la muerte asistida, pues es eso, es una muerte asistida que conlleva un proceso, por eso se considera o se le clasificó como un suicidio racional. No es una decisión irracional, que bueno, tampoco lo es en sus otras categorías, porque la gente realmente lo piensa,
¿no? Y desafortunadamente muchas lo llevan a cabo. ¿Qué hacer justo como parte de las estrategias? Pues ahorita se los voy a comentar porque les quiero comentar también unas estadísticas, híjole, que yo cuando las leí, y eso que son del 2018, me quedé impactadísima. La verdad es que, y bueno, hoy en día se ha detonado mucho más el suicidio por la pandemia que estamos viviendo. Y creo que es importante, por eso, tener cercanía y no estigmatizar a las psicólogas y a los psicólogos cuando tenemos una condición una condición emocional que nos está brotando de pronto, ¿no? Sino acercarnos a algún profesional, alguna profesional, ya sea psicólogo, psicóloga, psiquiatra, o con alguna persona que sea de entera confianza para platicarle cómo me siento. Dejar de estigmatizar, ¿no? El no hablar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos con cualquiera, ¿no? Hablemoslo con cualquiera, el punto es que salga, que no se quede ahí dentro porque puede hacer mella y entonces justo nos puede llevar a tener estos pensamientos o a una conducta ya de tipo suicida, ¿no? Entonces, hagamos esa parte, comencemos por no juzgar nuestros propios sentimientos y emociones. Y les voy a leer unas estadísticas que es del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. Para quienes nos están viendo desde Argentina, de pronto nos ven desde Perú, desde otros lugares, desde Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Nos dice el INEGI, por sus siglas, en 2018, del total de fallecimientos ocurridos en el país, 6,710 fueron por lesiones autoinfligidas. ¿Esto qué quiere decir? Por suicidio. Lo que representa una tasa de suicidio del 5.4 por cada 100,000 habitantes. O sea, la tasa es bastante alta, ¿no? Es curiosamente, quienes más se suicidan son los varones. Los hombres tienen, por cada 100,000 habitantes, o por cada 100,000 hombres, 5,454 en el 2018 se suicidaron y solo 1,253 mujeres se suicidan. En el grupo de niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años, ocurrieron 641 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, es decir, por suicidio, el cual representa el cuarto lugar de causa de muerte en el 2018. Hoy esas cifras han estado aumentando y no les tengo el dato certero porque todavía no está el preciso de este 2020. Si alguien lo tiene, por favor pónganlo y se los agradecería mucho. Pero la frecuencia y la prevalencia ha ido en aumento. ¿Y por qué creen que los hombres son quienes más se suicidan? Y eso es bien interesante. En nuestra cultura, que es una cultura heteropatriarcal, machista, los hombres no tienen el derecho de mostrar y de demostrar sus sentimientos, sus emociones. ¿Por qué? Porque si no, entonces serían mujeres. Las mujeres sí tenemos permitido porque pues dicen que somos bien frágiles y somos débiles y que sí podemos decir y podemos llorar, pero los hombres no. Pues en esta cultura machista justo es lo que ha determinado que los hombres no digan cómo se sienten y que entonces todos se callen, todos se guarden y que tengan estos pensamientos y estas conductas de indefensión aprendida, ¿no? Y que tomen la decisión de matarse, de suicidarse. Ese es uno de los factores. El que no hablen de sus sentimientos, de sus emociones, de sus preocupaciones, de sus ideas,
¿no? Justo viene todas estas ideaciones suicidas, ¿no? O estos pensamientos de muerte en donde para nadie es importante, ¿no? Nadie me escucha. Bueno, es que primero háblalo, ¿no? Pero ¿cómo lo hablo si nunca me enseñaron a hablar de mis sentimientos y emociones? Eso dice que es para niñas, ¿no? Si yo lloro, pues es que me van a decir que soy una niña y eso está mal. A ver, son sentimientos y emociones. Se dicen por ahí que las lágrimas son las que limpian el alma. Y es cierto, ¿no? Cuando lloramos, sacamos toda nuestra emoción, cualquiera que esa sea llorar de coraje, de rabia, de tristeza, pero también se llora de alegría. Entonces también desmitifiquemos nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿no? Entonces esa parte es importantísima. Me dice Instagram que me quedan 17 segundos. La verdad es que no sé por qué, pero bueno, si no, lo vuelvo a reiniciar ya en Instagram. Pero nos quedamos en Facebook. Entonces, justo en esa situación es importantísimo desmitificar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es decir, justo tenemos que comenzar a hablar de emociones y sentimientos, pero de manera natural, de manera que pues así son nuestros sentimientos, nuestras emociones, y solo son eso. Hay que expresarlas, hay que decirlas, hay que hablar de ellas. Y entonces, bueno, pues justo los hombres que no hablan de sus sentimientos, que no hablan de sus emociones, que es bien complejo que lo hagan, invitémoslos, por favor, invitémoslos a que hablen, a que se expresen. No hay que juzgarlos de, ay, mira, se ve bien mal, ¿no? O ay, mira, parece niña porque está llorando. Oye, qué bueno que llore, qué bueno que exprese sus emociones, qué bueno que no se quede con ese sentimiento ahí atorado y atravesado y que después esté pensando que para nadie es importante, y entonces si no es importante para nadie, pues ¿para qué vive? Porque justo ese es el pensamiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que educar a nuestros hijos, principalmente a los varones, a que muestren y demuestren sus sentimientos, ¿no? Que los tomen como naturales y que se puede hablar de ellos sin juzgarlos. Y para las mujeres también, ¿no? Para aquellas mujeres que de pronto dicen, es que yo lloro de todo. ¡Qué bueno! Es que ya me dicen que ya no llore. Bueno, pero si tú tienes ganas de llorar, pues llora. No pasa nada, se te pasa, te limpias las lágrimas, te sientes mejor y ya. Pero es importante eso. El guardar los sentimientos y las emociones siempre van a detonar en otras conductas. No necesariamente en suicidio, pero sí muchas de ellas llevan hacia allá. Voy a comenzar a ya me recuperaron algunos comentarios, entonces voy a leer algunos. Nos dice Wendy López Hernández: conozco a alguien que se dice deprimido, pero no se presta para conversar. De hecho, algunas veces es agresivo. Si intentas hablar y otras tantas te saluda muy bien y conversa, aunque en realidad hace monólogos porque no le gusta que opines, solo que lo escuches. Bueno, a veces eso sucede, ¿no? Y entonces lo importante es la escucha, y a veces nos dan señales muy claras o instrucciones muy claras. También hay que respetar eso, ¿no? Si estamos dispuestos a escuchar solamente sin necesidad de emitir ninguna recomendación, hagámoslo, ¿no? Esa persona seguramente se va a sentir acompañado, pero también es importante hacerle saber cómo tú te sientes, güey. Si, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría decirte algo, ¿no? Alguna recomendación. Es como de pronto solicitarles ese permiso, ¿no? Y no juzgar esa parte. Yo te invito, Wendy, a que lo hagas de esta manera y solo sea su escucha. No necesitas recomendarle nada. Él solamente quiere que alguien lo escuche y eso está muy bien.
pero también cuando tú necesites decirle, oye, ¿sabes qué? Hoy no puedo escucharte, o hoy no quiero hacerlo porque yo quiero decirte algo y quiero recomendarte, pero yo siento que tú te enojas, entonces también se vale, ¿no? También se vale para que la otra persona también sepa que estás interesada o interesado en ella o en él, ¿no? Pero pues también es importante responsabilizarlo de que también a veces es importante que ellos escuchen, ¿no? Entonces hagámoslo de una buena manera. Nos dice Ivette Camacho, hola, muy buen tema, muchas gracias. También nos dice Ricardo Aguilar, ese estado de melancolía, sí, ¿no? Conlleva la melancolía, por supuesto, no necesariamente necesita ser depresión para llegar a estos estados o estas conductas suicidas. También hay estados de melancolía, pero lo importante es detectarlos, y cuando veamos esto en las personas que nos interesa, pues entonces sí echar mano de cualquier herramienta, sea la escucha, sea un abrazo, sea distraerlos de pronto, pero siempre regresar cuando tratemos de distraer a las personas que estamos viendo que están teniendo este tipo de factores de riesgo. También hablar con ellos, hacerles saber cómo los estamos observando, es importantísimo, pero siempre, aclaro, sin juzgar y de una manera muy empática, sin juzgar, por favor. Nos dice Miriam Ivette Vadillo, hola Miriam, cierto, las lágrimas curan el alma, después de esto hay que reiniciarse respirando e iniciar actividades que ayuden a movilizarnos. Efectivamente, lo que dice Miriam es muy cierto, ¿no? Es importante, después de descargarnos, reactivarnos, no quedarnos ahí. Y si queremos quedarnos ahí, entonces comenzar a pensar en solicitar ayuda profesional, ¿no? Los niños y las niñas, por ejemplo, que tienden a cortarse, de pronto se ha dicho que es como una moda, ¿no? El famoso cutting. Y digo famoso porque justo se le dio esta connotación de que es una moda. No, no es una moda. Es una conducta de riesgo. Y hay que estar atentas y atentos. Las personas también que están dejando de comer o que dicen, ay, pues es que es anoréxico o es anoréxica, y de forma despectiva, habría que ver qué es lo que están haciendo. Y bueno, la anorexia y la bulimia también conllevan un factor justo de riesgo para la conducta suicida. Como les mencionaba, de esto se introduce en estos suicidios ocultos o pasivos, ¿no? En donde son de manera prolongada, en donde dejo de comer poquito, pero sí como nada más una manzana al día, ¿no? Entonces, pero estoy viva y es lo que importa. A ver, momento, hay un factor de riesgo. Algo nos está diciendo que no quiere estar vivo o viva, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado sí. Entonces, justo hay que agarrarse de esa parte en donde sí quiere estar viva esta persona para darle herramientas y que justo, ¿no?, pueda salir de este túnel en donde se ve todo oscuro, en donde se ve que nadie la comprende a esta persona y en donde vea posibles soluciones a estas crisis de vida, a estos problemas que de pronto se tienen. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó, pero siempre nos extendemos un poquito más por el tema. Y pues me gustaría mucho dejarlos en la reflexión, decirles que el suicidio, y nuevamente, y lo repito, a lo mejor soy muy repetitiva, pero no es una conducta sencilla de distinguir, pero cuando observemos alguno de estos factores de riesgo que les mencioné, entonces saquemos nuestro oído, saquemos nuestras antenas y hagámosle sentir a la persona que puede estar en riesgo, que sí la observamos, que estamos ahí para ellas, que es importante ir con un especialista y no porque esté loco o loca
o porque esté traumado o traumada, no, porque necesita ayuda y porque los queremos que sigan viviendo y que pese a cualquier circunstancia de vida siempre hay una solución, siempre hay una posibilidad para hacer las cosas distintas y que el suicidio no es la única respuesta, que existen otras. Y aquellas personas que han vivido un suicidio con algún familiar, con alguna amistad, con alguien cercano, decirles que es desafortunada esta conducta, que ustedes no son responsables de ello, que no son culpables de ello, que también desafortunada o afortunadamente, no lo sé, pero cada persona decide por sí misma y que aquellas personas que consumaron ese suicidio, que consumaron esa decisión que tomaron, pues fue su decisión también. Y ahora hay que, las personas que se han quedado y que están vivas, pues traten de hacer las cosas distintas consigo mismas. Que si antes no hablaban y se quedaban calladas, pues ahora hablen y digan. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que les digan, ya no llores, échale ganitas. Eso es lo peor que puede pasar. O que quizá tengan a alguien que les escuche o que encuentren a alguien con quien se sientan cómodos o cómodas y que les pueda dar herramientas para salir de esa crisis, de ese estado de depresión o de esa desesperación que tienen o de esa desesperanza. Siempre hay alguien que va a estar a su lado, créanme, sea un familiar, sea un amigo, una amiga, hasta un vecino o vecina, o alguien inesperado, algún sacerdote o algún ministro o alguien de la religión que ustedes prefieran o que ustedes tengan, ¿no? Lo importante es hablar, ¿no? Lo importante es no quedarse con ese sentimiento de culpa de no hice nada. Bueno, si estás vivo, hoy tienes la posibilidad de hacerlo distinto, de hacerlo diferente. Entonces, bueno, yo les dejaría esa reflexión. El suicidio no es una moda, no es una conducta sencilla, tiene muchos factores de riesgo, ¿no? Que hay que estar atentas, hay que estar atentos con los adolescentes, con los niños, con las niñas. Estas conductas de cutting o de dejar de comer, hay que tomarlas muy en serio. Hay que tomar en serio esos comentarios de esas niñas y de esos niños o de esos adolescentes o de esas adolescentes en donde dicen me quiero morir, ¿para qué vivo? Y a veces se minimizan tanto que sí pueden llevar o conllevar un acto suicida. Entonces tengamos mucho cuidado en no juzgar, más bien no juzguemos a aquellos que se sienten mal o que están expresando sus emociones y sus sentimientos. Si no sabemos qué decir, nos callamos pero escuchamos. Estar atentos a la plática y estar ahí, estar con la persona, no hacer que estamos, sino realmente estar puede cambiar la vida de muchas personas. Nos dice Nancy Oviedo, ayer tuve un cliente que me dijo que su sobrina le dijeron que tenía COVID-19. Ella sufrió mucho pensando en que moriría. Tanta fue su tristeza que tomó pastillas para morir. Al hospital fue a dar para hacerle un lavado de estómago. Ella estaba bien físicamente, pero el miedo, el dolor le generó otro dolor complejo realmente. Es verdad, hoy día con la pandemia esto es lo que ha estado pasando. Las personas, y lo hemos dicho en varias ocasiones, el que te dé COVID no quiere decir necesariamente que vas a morir. No es así. Hay muchísimas personas que se han recuperado. Hay otras tantas que desafortunadamente por otras complicaciones han muerto. Pero no todas mueren y no porque te dé COVID vas a morir. Eso no es así. Lo importante es qué estás haciendo justo para que no te expongas a esos factores que pueden llevarte a contagiarte de COVID.
Pero si aún así te contagiaste, aún teniendo todas las medidas y te contagiaste de COVID, habla a alguna de las líneas de atención, mándanos un mensaje y nosotros de verdad, o sea, te vamos a estar leyendo y te vamos a dar herramientas como lo hemos venido haciendo a lo largo de toda esta pandemia. En efecto, se causa otro dolor, Nancy, y es difícil, ¿no? Pero lo importante es hablarlo. Lo importante es expresar ese miedo. Tengo miedo a morir, ok. Entonces, veamos qué es lo que podemos hacer. Hoy día, algo que les recomiendo a todas esas personas que entran en estado de ansiedad por el miedo que causa esta situación de COVID, les digo, tóquense, mírense al espejo, siéntanse que están vivos porque así están vivos hoy, aquí y ahora. Y entonces, de verdad, abrácense y agradézcanse estar vivos, que aunque tengan COVID y que estén muchos y muchas luchando, pero están vivos, están vivas. Y seguramente se van a recuperar. Y solamente este va a ser un episodio más en su vida, del cual van a aprender justo otras tantas cosas, que pues muchas, ¿no? Entonces, justo en ese sentido, hablemos, expresemos nuestras emociones y nuestros sentimientos, y con eso me gustaría cerrar esta conversación de hoy, con no tenerle miedo a nuestras emociones y nuestros sentimientos, no tenerle miedo a expresarlas, a hacerlas saber, tanto de maneras físicas como de palabra. Y no tengamos miedo a escuchar a aquellas personas que se están sintiendo mal. Hagámosles saber si de pronto nos causa incertidumbre o de pronto nos causa también miedo escucharlas. Pero estemos ahí, seamos primero escuchas y no juzguemos. No juzguemos a aquellas personas que están pensando que no son importantes en el mundo. Mejor hagámosles saber que sí lo son. Y pues bueno, con eso me gustaría cerrar. Si tienen algunas dudas, comentarios, preguntas, pues saben que vamos a estar ahí leyéndolos, dándoles respuesta, como cada jueves y en todas las semanas. Y bueno, pues es un tema bien complicado que seguramente abordaremos más adelante. Y el próximo tema que vamos a tratar es la prevención de las adicciones a través de la familia. Algo así es el título, y va a estar con nosotros nuestra querida Denise Mesa, que bueno, pues ella es experta en este tema y nos va a dar seguramente muchas herramientas para poder prevenir justo las adicciones. Entonces, bueno, pues espero que haya sido de su agrado este tema y de su agrado la información. Evidentemente el tema no es nada agradable, pero espero que sea de su interés esta información y que si gustan lo profundicen un poco más. Nos dice Ricardo Aguilar, gracias. Colega, eres también psicólogo. Pues bueno, pues muchas gracias a ti por vernos, por estar aquí, y también si gustas abonar algún comentario escrito, pues bienvenido. También siempre es importante enriquecer, como siempre les comento, estos temas. Entonces, bueno, pues espero haya sido de utilidad. Compartan esta información, denle like a nuestro programa de hoy y de los demás también. Si no han visto los demás, véanlos. Hay muchos temas bien interesantes, muchas herramientas que les pueden ayudar. Y pues muchas gracias a todas y todos, a pesar de las fallas técnicas y de pronto de voz, pero estaremos aquí el próximo jueves, 8:30 de la noche, en un programa más de ISIC Conversamos. Gracias y hasta luego. Que estén bien, que tengan linda noche.